Cuando usted hace su labor, generalmente recibe las gracias. Sí, yo sí recibo las gracias siempre. Cuando los demás requieren de su servicio, le piden el favor. Sí, Recibe el buenos días. sí, el buenos días, el buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo es el trato de sus clientes hacia usted? No, sí, no, bien, muy decentemente. Cuando no le piden el favor o no le dan las gracias, ¿qué tipo de sensación siente o le da igual? Pues al principio me da pues, sentado como nostalgia, pero ya ahora estoy acostumbrado que a veces las personas salen de afán o tienen sus problemas, entonces yo estoy acostumbrado a eso. De 1 a 10, califique la cultura ciudadana de los habitantes de Pereira. 8. ¿Cree usted que se ha perdido los modales en la sociedad? Sí, mucho. ¿Son los jóvenes o los adultos quienes carecen de modales? Eso es como por igual, los adultos, y debido a los adultos los niños pues llevan como el mismo ejemplo, el papá o la mamá. ¿A qué cree que se debe esta falta de urbanidad y cultura? Pues de pronto yo digo que a la tecnología, porque como todo mundo, más que todo los adolescentes pegados de la medio de comunicación, de las tablets, de los celulares, entonces no les queda tiempo de saludarlo a uno, y pues que han cambiado mucho. ¿Cómo piensa usted que podría mejorar esto? No, decir, no sé, de pronto, no, yo sé que el tema con el tiempo va a ser peor porque, vuelvo y digo, por la tecnología que hay hoy en día. ¿La cultura cívica depende de unos pocos o debería ser de todos, para todos y por qué? No, debe ser de todos, que como siempre hemos sido, o sea, como fuimos nacidos y lo que nos han enseñado nuestros padres y en los colegios, digamos, de aplicar eso. Gracias. Bueno, no. Gracias. Bye. Cuando usted hace su labor, generalmente recibe las gracias. Sí, siempre. Cuando los demás requieren de su servicio, le piden el favor. Sí, muy amablemente. Recibe el buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, señora. ¿Cómo es el trato de los clientes hacia usted? Es variado. Hay algunos que son muy atentos y muy formales. Hay otros de pronto que vienen como tensos y un poco malacarosos, pero no dejan del buenos días o hasta luego. Cuando no le piden el favor o no le dan las gracias, ¿qué tipo de sensación siente o le da igual? Me molesta. Me molesta y tomo silencio. De 1 a 10, califique la cultura ciudadana de los habitantes de Pereira. 7.5. ¿Cree usted que se ha perdido los modales en la sociedad? Sí, bastante. Desde casa. ¿Son los jóvenes o los adultos quienes carecen de los modales? Los jóvenes. ¿A qué cree usted que se debe esta falta de urbanidad y cultura? Eso viene desde la educación, tanto la educación desde la familia como la educación de los colegios. ¿La cultura cívica depende de unos pocos o debería ser de todos, para todos? ¿Por qué? Debe ser de cada uno de nosotros. Si uno es consciente de esa cultura cívica, uno lo puede compartir con un equipo. Si yo primero soy consciente, también puedo concientizar a los demás. Cuando hace su labor, generalmente recibe las gracias. A veces. Cuando los demás requieren de su servicio, le piden el favor. Sí. ¿Recibe el buenos días o el buenas tardes? A veces. ¿Cómo es el trato de los clientes hacia usted? Bien. Cuando no le piden el favor o no le dan las gracias, ¿qué tipo de sensación siente o le da igual? Sí, le pegaron igual. De 1 a 10, califique la cultura ciudadana de los habitantes de Pereira. Ahí está. Del 1 al 10. Vale, el 10. Bueno. ¿Cree usted que se ha perdido los modales en la sociedad? Un poco. ¿Son los jóvenes o los adultos quienes carecen de modales? Yo creo que los jóvenes. ¿A qué cree que se debe esta falta de urbanidad y cultura? O el de la moto.
Bueno, entonces con la otra. ¿Cómo piensa usted que podría mejorar esto? ¿Cómo que respondo ahí? Clases, concientización. Bueno, clases. ¿La cultura cívica depende de unos pocos o debería ser? Esta Paula sí no sirve. Cuando usted hace su labor, generalmente recibe las gracias. Sí. Cuando los demás requieren de su servicio, le piden el favor. Recibe el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches. Sí. ¿Cómo es el trato de los clientes hacia usted? Muy amables. Cuando no le piden el favor o no le dan las gracias, ¿qué tipo de sensación siente o le da igual? Me siento mal. De 1 a 10 califica la cultura ciudadana de los habitantes. No solamente en su trabajo, sino que ya puede ser cuando se va a comprar algo, cuando va a salir, en general, de los peregrinos. Un 8. ¿Cree usted que se han perdido los modales en la sociedad? ¿Son los jóvenes o los adultos quienes carecen de los modales? Eso va por igual. ¿A qué cree que se debe esta falta de urbanidad y cultura? Como un ejemplo. Que los jóvenes ya muchas veces, pues, un ejemplo, que están con el celular y no dan las gracias o no piden el favor, sino que lo hacen más como, haga esto, y no le piden el favor, pues, así es. O sea, sí. Lo mismo. O si quiere cambiamos ya de ¿cómo piensa que se podría mejorar esto, pues, la falta de cultura? Quitando celulares. Muchas no, y también en las casas le dan a uno como el mayorito, Mejor pero educación. ¿La cultura cívica depende de unos pocos o debería ser de todos? de todos. Muchísimas gracias. Ah. Cuando usted hace su labor, generalmente recibe las gracias. A veces, Cuando los demás requieren de su servicio, le piden el favor. algunos, Recibe el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches. de algunos también. ¿Cómo es el trato de los clientes hacia usted? Pues algunos le saludan muy formales, sí, muy simpáticos. Hay otros que sinceramente, mejor dicho, parece que como que les pesa decir un buenos días, un buenas tardes. Cuando no le piden el favor o no le dan las gracias, ¿qué tipo de sensación siente o le da igual? Incomoda un poquito, incomoda. De 1 a 10 califique la cultura ciudadana de los habitantes de Pereira, no solamente pues en su trabajo, sino que cuando usted sale en general. De 1 a 10, por ahí un 7, ¿Cree usted que se han perdido los modales en la sociedad? sí. ¿Son los jóvenes o los adultos quienes carecen de los modales? Los adultos, ¿A qué cree que se debe esta falta de urbanidad y cultura? entiendo, sí. ¿Cómo piensa usted que se podría mejorar esto? ¿La cultura cívica depende de unos pocos o debería ser de todos y para todos? De todos.